buenos días a todos. También felicito a los varones por el cuidado que han tenido con esas bellas mujeres. Dice, Dios no te quiere, mujer, Dios no te quiere empoderada, Él te anhela restaurada. Y vamos a comenzar con el principio. Ya Camilita nos dio como un comienzo. Cuando nosotros nos perdemos o queremos encontrar el propósito, el camino, siempre vamos a la Escritura para mirar la voluntad de Dios, y tenemos que ir a la primera vez que el Señor en la Escritura, en su palabra, nos habló acerca de ese tema. Hoy vamos a hablar de lo que es ser mujer, de cómo es ese diseño de Dios para la mujer. Y para ello vamos a Génesis 1:27. ¿Cómo creó Dios en un comienzo al hombre, a la raza humana? En los versículos 1, Génesis 1, 27 y 28, vamos allí todos. El versículo 27 dice: creó pues Dios al hombre. Y aquí no se está refiriendo al varón, sino a la raza humana, al género humano. Creó Dios a la raza humana a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Ahora sí, varón y mujer, varón y hembra, hombre y mujer los creó. Dios los bendijo y les dijo: fructificad y multiplicaos, o sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra, sojúzguenla y tengan dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se desplazan sobre la tierra. La pregunta aquí es: ¿a cuál de los dos, varón o hembra, creó Dios primero? Pues dice, Él creó al hombre, a la raza humana, varón y hembra. En un mismo acto creó a los dos. Después los formó, ya eso es otra cosa, ¿cierto? Pero el Señor les da una tarea. ¿Solamente al varón? Aquí le está hablando a los dos, al varón y a la mujer. A los dos les concedió una tarea o una bendición, porque dice la Escritura que es una bendición. Y les dijo: fructifíquense y multiplíquense. En otras palabras, den fruto y sean muchos. Mire que son dos cosas diferentes. Una cosa es dar fruto, fructificar, y otra cosa es que multiplicarse. Multiplicarse sabemos cómo es, cierto, tener muchos hijos, pero ese dar fruto, como si Dios estaba hablando al hombre y a la mujer como si fueran tal vez árboles, porque sabemos que son los árboles los que dan, los que tienen fruto, ¿cierto? Pero lo que es cierto aquí es que el Señor le está hablando a la raza humana que dé fruto. ¿Qué fruto puede dar el hombre y la mujer? Vemos que desde un principio el Señor pone en ellos su imagen, pone su diseño. El hombre y la mujer tenían a alguien a quien se parecían, a su Padre Celestial, a su Creador. Ese dar fruto tiene que ver con fructificar esa semilla que Dios había puesto en cada uno de ellos. Esa semilla es su imagen, es su diseño perfecto. El hombre y la mujer, el ser humano, iba a realizar, a ejecutar según Dios, y entendiendo las instrucciones y entendiendo su ley, iba a ejecutar su voluntad sobre la tierra. De esa manera iba a poder sojuzgar y señorear los dos sobre la tierra,
sobre los animales, sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos. ¿Y qué iban a hacer con los hijos cuando se hicieran muchos? Pues iban a recrear ese diseño perfecto en la familia, en sus hijos. Y la idea es que ese diseño se propagara cuando fueran muchos, el diseño perfecto, el propósito de Dios sobre la tierra. Después viene allí en Génesis 2, capítulo 2, viene el relato de la formación del hombre. Ahí el Señor nos da más detalles. No vamos a ahondar aquí en qué es creación, qué es formación, pero nos da más detalles de cómo fue esa creación del ser humano. Y dice, entonces en el versículo 7 dice, entonces el Señor Dios formó, moldeó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y el hombre llegó a ser un ser viviente. Y más adelante, en los versículos 18 al 21, si me siguen, ¿qué dice el Señor? ¿Qué hace el Señor allí? Forma a la mujer. En el versículo 18 dice, dijo además el Señor Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. El Señor Dios pues formó de la tierra todos los animales del campo y todas las aves del cielo y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Lo que el hombre llamó a los animales, ese es su nombre. Y en el versículo 20 dice, el hombre puso nombres a todo el ganado, a las aves del cielo, a todos los animales del campo, pero para él, para el varón, no se halló ayuda que le fuera idónea. Versículo 21, entonces el Señor Dios hizo que sobre el hombre cayera un sueño profundo, y mientras dormía, tomó uno de sus costados y cerró la carne en su lugar. Camilita lo leía ahora. Dice que, y del costado, de ese costado, el Señor Dios, que tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al varón. El Señor edificó una mujer del costado de una parte del hombre y la trajo al hombre. Entonces dijo el hombre, ahora esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne. ¿Y cómo la llamó? ¿Eva? ¿Qué dice la escritura? ¿Cómo la llamó? Varona o mujer. No le puso Eva en ese momento. La llamó varona. Y bueno, al llegar a esta porción del texto sagrado nos encontramos con el hecho de que Dios por primera vez aparentemente vio algo que faltaba en su creación, pues no la había terminado aún. Le dijo, Dios vio y lo deja por escrito y él mismo lo dice, no es bueno que el hombre esté solo. Miren, no es que el Señor no se haya dado cuenta que faltaba la mujer. A Dios no se le estaba olvidando algo en su creación. Y por allá al final dijo, ¿verdad que me falta? Al Señor no se le olvida nada. Simplemente trae al hombre todos los animales, trae el macho y la hembra. Ya el Señor sabía que no era bueno que el hombre estuviera solo, pero el hombre no sabía que no era bueno para él que estuviera solo. El hombre necesitaba entender que necesitaba una compañía para ejecutar el propósito de Dios. Entonces en este momento, pues el hombre ve que hay elefantico y elefantica, perrito y perrita, oso y osita, tigre y tigresa, pero él no encontró para él una compañía. Era necesario varones. Dios no hizo al hombre para estar solo, y a la mujer menos. Y ahí es cuando hace, y dice la escritura, y se ha traducido que hace ayuda idónea. Esta es la traducción en español. Pero si nosotros vamos a ir y vamos a ser fieles a la traducción, al texto original, esa traducción de ayuda idónea sería algo como: le haré un poder.
Le haré una fuerza para salvar, igual a él, digna de estar al lado del varón, que sea su contraparte y que comparta un yugo con él. Esa es la traducción más o menos que sería del original. En hebreo, esa ayuda idónea, esa expresión es algo como, no vamos aquí a dar una clase de hebreo, ¿cierto? Porque primero yo no sé hebreo, pero esa ayuda idónea en hebreo es eser kenegdo, si se pronuncia así. Si alguien aquí sabe, me corrige. Está compuesta por 3 palabras, y la primera es eser, y esa palabra eser es socorro. La segunda palabra es que significa o viene de una raíz que es igual o similar, y que neged es contraparte o cónyuge. Lo que pasa es que al traducir al español es complicadito y prefirieron traducir como ayuda idónea, y más fácil y más sencillo. Pero cuando nosotros vamos a mirar pues en qué tenía que ayudarle la mujer al varón, esa raíz eser, esa ayuda, es más bien como un socorro, es como salvar de algo, y no tiene nada despectivo en sí, porque se nos ha enseñado, tal vez por cultura, tal vez por a través de la sociedad, el desarrollo cultural, países, bueno, qué sé yo, se nos ha enseñado que es como quien está al servicio del hombre. Pero si nosotros miramos desde un principio, Dios crea al hombre y a la mujer, y a los dos les da el mismo beneficio, a los dos les da la misma honra y el mismo honor de realizar y ejecutar su propósito en la tierra. No hay ninguno mejor o peor, ninguno está por encima del otro. Aquí lo que Dios está hablando acerca de esta ayuda refleja lo mejor que una persona puede recibir cuando tiene necesidad. Para eso creó Dios a la mujer, para que junto al varón pudiera socorrer y ayudar en el mejor sentido de la palabra, y ofrecer exactamente lo que él necesita en el momento en que lo necesita, con la sabiduría de Dios, mujeres. Mire que en la escritura esa palabra ayuda, socorro, de la manera en que se ve allí en Génesis, que viene de la raíz eser, también se la utiliza en la escritura en relación con Dios. Entonces no estaríamos hablando como si Dios estuviera al servicio nuestro. No es estar al servicio, y eso quiero que quede bien claro, porque tal vez escuchamos movimientos feministas en nuestro tiempo, no todos, porque hay varios movimientos feministas, hay unos que son más estrictos, diría yo, que otros, pero hay muchos movimientos que dicen que Dios en su palabra y en la escritura tiene como tal vez un soporte machista, como una idea machista, e interpretan la creación de la mujer y la formación de la mujer como que Dios hizo la mujer para estar sirviendo, como que Dios hizo la mujer en un estado relegado, en un estado inferior, y eso es totalmente contrario a lo que en la escritura nos muestra. Y esto es lo que quiero en esta mañana que nos quede claro, varones, que quede claro, mujeres, que el Dios de los cielos ha querido hacer en nosotras un lugar de honra, de dignidad, tanto para el hombre como para la mujer. Y esto lo entendió el hombre allí en el huerto, el varón, él lo entendió perfectamente. Cuando Dios trae la mujer al varón, ¿qué dice él? ¿Qué es lo que exclama él? Esto es hueso, ella es hueso de mis huesos, carne de mi carne. En otras palabras, lo que él exclama al ver la mujer es: ella soy yo. Si lo vamos a ver en el original, ella soy yo. No es ella es igual a mí, ella se parece a mí, sino ella soy yo. La vio como
como alguien, como un ser independiente, pero de una manera misteriosa y sobrenatural y milagrosa. Él se vio reflejado en ella. Ya no estaba solo el varón. Ella es mi otro igual. El varón nunca vio en el principio y en el modelo correcto del Señor a la mujer como algo igual. Ahora vamos a mirar un poquito esa palabra que se traduce como idónea. Es la palabra neged. Quizás se nos olvide, eso no es lo importante. Lo importante es el significado en el original. Esta palabra idónea, que se ha traducido como idónea, realmente significa parte opuesta, contraparte, la que se enfrenta. Y por eso prefirieron poner idónea, porque ¿cómo así que hay una ayuda que es opuesta o que se enfrenta? ¿Al fin qué? ¿Viene a ayudar o viene a enfrentarse? Como que no se entiende en español eso, ¿cierto? Entonces prefirieron poner idónea, más fácil. ¿Cómo así que estamos hechas para enfrentarnos, para oponernos? Hay otro significado de esa palabra y es cónyuge o yugo. Ahí vamos viendo otro aspecto, ¿sí? Pues realmente, mujeres, el Señor no nos hizo ni para pelear con el varón, ni para llevarle la contraria al varón, ni para faltar el respeto a nadie. Yo creo que sobre todo las casadas nos ha pasado muchas veces que el varón toma o en su corazón está tomar una decisión, pero nosotras tenemos como algo que algunos explican como un sexto sentido, y vamos y le decimos a nuestro esposo: mira, a mí no me parece que pueda ser así, no siento como una tranquilidad que las cosas sean así como tú estás diciendo. Y el varón, que es sabio en Dios, dice: bueno, es otro punto de vista, lo voy a analizar, voy a mirar, no lo había visto así, de esa manera, pues voy a tenerlo en cuenta y tomemos una decisión. Eso significa el opuesto del que Dios está hablando en la Escritura. No es para llenarnos de soberbia, no es para torturar al hombre alegando porque tenemos fama, no es para eso. Es porque tenemos esa sabiduría, porque el Dios nos ha dado una conexión no especial, porque al hombre también le ha dado lo suyo. El hombre también tiene una conexión especial con el Señor, sino que a cada uno nos dio un lugar de dignidad, y a nosotras nos ha dado una conexión y una capacidad para ver las cosas desde un punto de vista diferente y poder aportar, poder traer, enriquecer esas decisiones o esos proyectos que el varón tiene en casa, que el varón tiene en la familia. Es eso a lo que el Señor se refiere. Y lo más bonito es que esa palabra idónea en hebreo, al traducir, tiene que ver con un yugo, porque realmente la mujer nunca significó para Dios una ayudante como tal del varón, tal como los dogmas religiosos han enseñado por siglos. No es la ayudante idónea, hermanos y hermanas, no es la asistente, no es la ayuda subordinada al que está socorriendo. Es más bien, la mujer fue creada para estar frente al varón como su perfecto otro. La mujer sería el otro igual al varón, con quien manejaría adecuadamente los beneficios que Dios le había otorgado. Esa misión de ser yugo, alguno de pronto o recuerda o ha visto lo que es yugo, lo que son los bueyes cuando aran con el yugo. De pronto
bueno, tal vez no es esta expresión o esta imagen no viene muchísimo con nosotros citadinos, ¿cierto? Pero en algunas partes del campo, en algunos países, inclusive en Colombia, se ara con bueyes sobre todo se utilizan bueyes por la fuerza, ¿sí?, que tiene el buey, porque es mucho más grande que el toro. Y se les pone un yugo que es un palo pesado, y tiene su forma especial y es de una madera especial. Eso tiene todo su secreto como la manera en que hacen este palo, y se lo ponen aquí a los dos bueyes, y los dos tienen que ponerse de acuerdo. Es más, son procesados estos bueyes, son enseñados estos bueyes para que ejerzan esta labor, este trabajo. Y los dos tienen que ir en acuerdo. Cuando un buey quiere ir para un lado, se lleva al otro para el mismo lado, pero si el otro quiere ir para el otro lado, miren, no tienen otra opción sino que ponerse de acuerdo y hacer la tarea que les fue encomendada. No tienen otra opción. Y generalmente ponen un buey más grande a enseñarle a uno más joven, y bueno, todo eso se tienen que enseñar el uno al otro, se tienen que enseñar. Cuando la palabra habla de idónea, es esto, un yugo, varones, pero un yugo que los potencia, una energía y un poder, una fuerza que les inyecta sabiduría, que les ayuda a direccionar, que les ayuda en la labor, en la obra. Estoy hablando hombres y mujeres que han entendido el propósito de Dios, porque cuando miramos, pues esto raya en el pensamiento, esto raya quizás en la voluntad, cuando estamos desapercibidos de lo que Dios quiere. Y no estoy hablando solamente del matrimonio. Miren, ¿qué estamos viendo el día de hoy? Hombres y mujeres en una pelea impresionante por poder. Hombres y mujeres faltándose al respeto los unos a los otros, diciendo quién es más importante que cuál. Pues no es lo que Dios quiere, y para eso no fue lo que creó Dios al hombre, a la raza humana. Dios crea a la raza humana para que cada uno, hombre y mujer, puedan ejercer dominio, puedan ejercer autoridad. Miren, mujeres, yo sé que en los últimos tiempos ha habido unas luchas, y han sido necesarias por la clase, por el tipo de sociedad y por la cultura. Han sido necesarias por la corrupción, porque estamos sujetos a mentes humanas que no están subordinadas al propósito de Dios. Obviamente hay injusticia, y la vemos en la sociedad. Vemos una injusticia, vemos un trato con un maltrato a mujeres, un maltrato no solamente a mujeres, sino a aquellas personas, no minorías. No estoy hablando de minorías, estoy hablando de quizás los que se ven más débiles en la sociedad, los que se perciben más débiles. Y yo no estoy negando eso en este momento, Dios tampoco lo está negando. Lo que Dios quiere en esta mañana es decir, miren, ¿por qué pelean? ¿Por qué tanto odio? Si es que yo los creé igual. Delante de mí los dos son igual, tienen los mismos derechos, ejercen el mismo gobierno. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Ponerse en acuerdo conmigo de cómo gobernar este mundo. En el huerto del Edén no había casa que limpiar, no había polvo que quitar, suelo que barrer, platos que fregar, niños que criar. En el huerto del Edén no había ropa que lavar ni planchar, no había que doblar ropa, no había que guardar nada, no había comida que cocinar.
Por tanto, a la luz de lo que Dios hizo en Génesis 1 y Génesis 2, no se le puede atribuir a la mujer ninguno de los roles que aún se le atribuyen en la sociedad colombiana del siglo XXI, ni en otras sociedades similares, mujeres. Puesto que en el contexto, este contexto de Génesis es completamente diferente. Y mientras que el nuestro, hoy en día, está completa y absolutamente afectado por el pecado y todas las consecuencias, lo que pasó en Génesis 3, la relación entre varón y varona en el huerto de Edén carecía absolutamente de cualquier afección de ese pecado. De manera que cualquier idea machista o feminista también, por supuesto, es completamente ajena a lo que Dios hizo en Génesis 1 y 2. La ayuda que la varona prestaba al varón debería ser definida y única y exclusivamente por la propia palabra del Altísimo. Después de entender un poco esto, todo este propósito, todo esto tan hermoso que Dios hace en el tema de hoy con la mujer, pues vamos ahí a lo que sucedió en Génesis 3. Y por amor de aquellos que no lo recuerdan o por amor a aquellos que no lo saben, vamos a leer algunos versículos de Génesis 3. En el versículo 6, Génesis 3, Dios entrega al hombre entonces y lo pone en el huerto del Edén, al hombre y a la mujer. Allí están los dos y les dice: miren, todo esto es para ustedes. En el versículo 6 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Después de Dios haberle, recordemos esa parte, ¿cierto? Que Dios pone allí en el huerto, en el centro del huerto pone el árbol de la vida y pone también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y les dice: puede comer de todos los árboles, todo lo que he hecho es para comer. Pero les quiero decir una cosa: si ustedes comen del árbol del conocimiento del bien y del mal, pues ese día van a morir. Y ahí es cuando ya podemos entrar a Génesis 3:6 y dice: y vio la mujer que el árbol del conocimiento del bien y del mal era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. En el 7 dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Cómo es posible que alguien con un papel tan importante, con la encargada precisamente de ser esa fuerza, de ser ese socorro al varón, ahora ella le ofrezca al varón el fruto que precisamente era el que si comían, morían? Y por muchos siglos, en muchas culturas y las religiones, nos han culpado de eso. Bueno, quiero decirles de paso que pues el Señor, o sea, en la Escritura no está el que se nos haya culpado. Eso es más bien algo que la sociedad y las culturas lo tomaron. Y después, más adelante, el Señor les da las consecuencias de lo que hicieron y les dice todas las consecuencias de lo que hicieron. Ahora el hombre y la mujer estaban muertos. Ese muertos significa separados de Dios, porque ellos no murieron, ellos no cayeron muertos. Separados de Dios, separados de la fuente de vida. ¿Cómo pudieron haberse sentido el hombre y la mujer? Porque el hombre también. Temor, culpa y vergüenza, nos dice allí más adelante, en los versículos siguientes del capítulo. Temor, culpa y vergüenza. Pero la mujer, ¿alguna vez nos hemos puesto a pensar, hombres, mujeres, cómo se pudo haber sentido esa mujer, esa primera mujer? Fracasada.
con una sensación de vacío que jamás había sentido, con una sensación constante de tristeza. Al fin y al cabo, tantas expectativas que había en ella. Se había equivocado, había cometido un error terrible. Frustrada tal vez, decepcionada de sí misma, quizás ahora se criticaba constantemente y se enfocaba en su error. Avergonzada por no haber cumplido con las expectativas para lo cual fue formada, para lo cual fue creada. Con ira hacia sí misma, quizás contra el varón, claro, por la falta de apoyo. Cuando Dios los llama y los busca y llama al hombre, sale el hombre y el Señor le dice: ¿qué has hecho? Y todo el cuento, le pregunta: ¿dónde estás? ¿Qué has hecho? ¿Qué es lo primero que hace el varón? La mujer que me diste por compañera, ella me dio del fruto y yo comí. Echó la culpa a Dios y de paso le echa la culpa a la mujer. Como quien dice: Señor, te equivocaste tanto. Señor, tenías tantas expectativas con esta que creaste. Yo la vi igual a mí, tanto que dije: ella soy yo, y ahora mira lo que hace, Señor. Te equivocaste tú, Señor, y de paso se equivocó ella. No sirvió lo que hiciste, te quedó mal hecha. Bueno, todo eso me lo estoy pensando en lo que sucedió allí. Eran seres humanos como usted y como yo. ¿Qué hubiéramos hecho? Todo esto pudo desencadenar en un sentimiento de soledad hacia esta mujer. ¿Cómo se sintió ella? Ahora se sentía abandonada, quizás por ese varón. Al fin y al cabo, el varón que era su igual, su compañero, su amigo, su esposo, el que había dicho: ella soy yo, la culpaba. Se aisló, ella se escondió junto con él también. Sintió miedo al rechazo. Ahora sería rechazada, y había sido rechazada no solamente por su compañero, tal vez sería rechazada por su creador, por su padre. Estoy hablando de todo lo que pudo haber sentido esa mujer allí. La escritura no lo dice, pero lo que quiero en este momento es ponernos un momentico en los zapatos de la primera mujer. El miedo a fracasar nuevamente para esta mujer trajo tal vez inseguridad, baja autoestima por falta de confianza en sí misma y en sus capacidades. Mujeres, ¿cuántas veces nos hemos sentido así? Y no solamente por el hecho de cometer, cualquiera comete errores, pero a veces sentimos que por nuestra sensibilidad como que nos afecta muchísimo más. Mujeres, el Dios Todopoderoso, allí mismo, en el acto, después de todas estas cosas, da un mensaje de esperanza. El Dios Todopoderoso y el Creador de los cielos da un mensaje de esperanza y de salvación para el primer hombre y la primera mujer, que no solamente los afectó a ellos dos, sino que afectó a toda la humanidad. Y en ese instante el Señor comienza a dar leyes, a dar decretos, a hacer justicia a la serpiente, que la vemos ahí, un personaje, al hombre y a la mujer. Y entre todas las cosas que el Señor dice allí en Génesis 3, en el versículo 15, dice algo que quizás a veces lo pasamos por alto, no lo entendemos muy bien. En el versículo 15 dice: pondré enemistad entre ti. Ahí le está hablando a la serpiente y le está diciendo: pondré enemistad entre ti,
serpiente y la mujer. Entre tu simiente y la simiente suya, o sea, la simiente de la mujer, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Le está hablando a la serpiente. Pero ¿qué está diciendo Dios aquí para la mujer? En un momento en que la mujer, y el varón también, pero la mujer está en este instante con todos sus sentimientos quizás encontrados, Dios da este mensaje y dice: pues hay una enemistad, mujeres, hay una enemistad entre nosotras y la raíz de pecado. Ese poder y esa potencia, esa fuerza del cual Dios nos dotó desde el principio, ese poder para socorrer, ahora es encaminado en ayuda de Él. Ahora puede ser encaminado de una manera sobrenatural que Dios ya había preparado desde antes de la fundación del mundo. Y hay una simiente que Dios está diciendo allí, una simiente en la mujer, dice el Señor, que iba a venir un hijo de mujer, que iba a venir e iba a herir de muerte a esa naturaleza de pecado. Y a mí me llama la atención, y creo que a muchos llama la atención, que no haya hablado al hombre, que no haya dicho una simiente del hombre, porque el que da la simiente es el varón. Pero Dios aquí habla a la mujer, porque esa simiente iba a venir de Dios. Esa simiente no iba a venir de varón. Y Dios está diciendo: mujeres, tú eres mi recipiente. Mujer, cuando quizás tú crees que no sirves, cuando tú no te valoras, cuando tú no has encontrado el propósito en mí, dice el Señor, yo hago de ti vasija útil en mis manos, una vasija digna. Y el Señor restaura desde el principio a la mujer. Lo que la mujer pensó que era el mayor error de toda su existencia, Dios lo toma para darle a la mujer un sentido mucho más amplio y un sentido espiritual que ni ella sabía que tenía. Porque, como lo hemos aprendido, el Cordero estaba antes de la creación del mundo. Lo hemos leído, Apocalipsis, en Pedro, ¿cierto? Hemos leído esa parte. Ese era el plan del Señor. El Redentor ya estaba desde antes de la fundación del mundo. Pero ese plan maravilloso de Dios con la mujer, ahora el Señor le está diciendo: mira, no, yo te restauro, yo te pongo en dignidad. De ti va a venir esa simiente, yo la voy a poner. Para mí no hay nada imposible, no hay nada que yo no pueda hacer. Yo soy el creador y el dador de vida. Yo soy el que pongo en ti la vida. Mujeres, si supiéramos el poder que tiene la matriz en nosotras. Aquí hay mujeres que quizás han perdido ya sus mamitas. Quiero decirles que eso es un legado maravilloso. Mujeres, miren, la biología dice que cuando nosotras somos engendradas en la matriz de nuestras madres, desde el primer momento en que comienza a tejerse ese embrión, los óvulos que vamos a tener para toda nuestra vida de adulta son creados, son formados desde el vientre de nuestra madre. Eso dice la biología, no me lo estoy inventando. Tenemos un legado y un compromiso. Tenemos un poder. Tenemos un poder, mujeres, que si nosotras supiéramos lo que Dios nos ha dado, mujeres hijas de Dios, no estaríamos tirando piedras en Transmilenio, ni saliendo con el torso desnudo
a pedir derechos que ya se nos han sido dados desde el principio, a pedir una fuerza y una autoridad que ya se nos ha sido dada. Es tanto y que el varón entendió lo que Dios había dicho a la mujer en Génesis 15, que si nosotros miramos, el hombre no le había puesto nombre propio a la mujer, la llamó varona porque era su contraparte. Yo soy varón, ella es varona. Pero solamente después de Génesis 3:15, Adán le dice que ella sería llamada como Eva. Eva significa madre de todos los vivientes. ¿Acaso el hombre no sabía que ella iba a ser la mamá, la madre de toda la raza humana? ¿O Dios no se los había dicho allá en Génesis 1:28? El hombre lo sabía, pero ahora le estaba viendo otra cosa. Ahora le estaba entendiendo las palabras, la promesa, la esperanza de salvación. Y ahora estaba viendo a la mujer diferente. Ya no era la que Dios había creado y por culpa de ella ahora estoy yo en esta situación. Ya no era aquella en la que Dios se equivocó y esta también, y ahorita entonces miren la que me metió. Ahora era Eva, dadora de luz, dadora de vida, porque en ella iba a nacer uno que desde su vientre iba a estar vivo, conectado con Dios. Y a partir de ahí, todos los que creyeran en Él, todos los que creyeran en esa promesa, todos los que creyeran en que eso era cierto y que lo que el Dios de los cielos decía era fiel a su palabra y que era así, todos iban a volver a la vida, iban a volver a la fuente original, iban a ser restaurados como Él les había creado. Mujeres, Dios siempre ha tenido un plan con nosotras, y la mentira de este siglo es que busquemos algo que ya se nos fue dado. Es como si se nos hubiera ocultado, se nos hubiera puesto una mentira, se nos hubiese pisoteado, se nos hubiese dicho: no sirves, no vales y necesitas buscar un propósito según tú. Una mujer restaurada por Dios sabe a qué ha sido llamada. Tenemos un legado, niñas, que ya está ahí en la matriz. El enemigo sabe que si nos miente y nos hace caer en la mentira como el principio, el enemigo sabe que si a través de nuestros sentidos Él borra lo que Dios ha puesto, lo que Dios ha dicho acerca de nosotras, Él puede hacer caer a toda la raza humana y mantenerla ahí. El poder se nos fue dado, pero es a causa de Él, no por nosotras mismas. Estábamos muertas junto con el varón, separadas, pero Él no nos pidió al varón ni nos pidió a nosotras que solucionáramos. Él no le pidió al hombre y a la mujer allí en Edén, en el huerto, que solucionaran su problema. Dios mismo trajo la solución, dio la solución. Él trajo el rescate, trajo la salvación. Él es el Salvador. Dios restaura y no desecha, mujeres. Pero bueno, ahí no se acaba la historia. Después de estas palabras y esto tan maravilloso que pasa en Génesis 3, porque ahora vamos a ver Génesis 3 diferente, ¿cierto? Para nosotras. Pues la mujer, son sacados del huerto y el hombre y la mujer tienen hijos y nace Caín. Y todos sabemos qué pasó con Caín. Y nace Abel. Y todos sabemos qué pasó. Y otra vez he fallado como madre.
¿Cuántas aquí nos sentimos o sienten que han fallado como madres? Miren, yo no sé si le pasa a algunas, a todas, no sé, pero cuando un hijo comete errores, ¿a quién culpan? Culpa a la mamá. No sé si a Eva le pasó, pero en todo caso algo sucedió y fue el primer asesinato del que la escritura nos registra, el primer asesinato de la humanidad. Pero ¿saben una cosa? Eva ya tenía una promesa. Ella ya no era solo la mujer compañera del varón, ella ya era Eva. Y cuando Caín mata a Abel, ella aún tiene esperanza. Ella se aferró a esas palabras del Señor en Génesis 3:15. Ella nunca dijo: no voy a tener más hijos, ¿para qué? Abel está muerto, asesinado por su propio hermano, y Caín ha sido desterrado y ya no lo volveré a ver jamás. Caín ha endurecido su corazón. Eva tuvo otro hijo y le llamó Set, porque hay esperanza, dijo ella. ¿Recordamos qué significa Set? Y dice la escritura que en su tiempo volvieron los hombres a adorar al Señor. Y de Set se desprende después, cuando vemos las genealogías, se desprende la simiente del pueblo de Israel y luego el Salvador. Mujeres, hay algo que no podemos perder: la esperanza. Mujeres aquí que quizás sus hijos están supremamente no solo apartados de Dios, sino que son hombres y mujeres que no temen a la justicia, que no tienen un camino recto. Hay esperanza, mujeres. Y eso nos enseña Eva, que Dios daba la vida, que Dios era la restauración. Cuando ella tiene a Set, le llama, Set significa sustituto, sustituto de Abel, porque ella dice: he perdido un hijo. La esperanza de ella, digo yo, y firmo al pie de la página, la esperanza de la mujer era que quizás en Caín fuese esa simiente del cual se había hablado en Génesis 3:15. Pero ahora Caín era un asesino y Abel ya estaba muerto. Pero ella dijo: Dios habló, mi Padre me lo dijo, mi Creador me lo prometió. Hay una simiente, voy a tener más hijos, porque va a venir una simiente y no sé de cuál, pero va a venir alguien que va a restaurar a la humanidad. Por eso Set fue sustituto de aquel que Caín había matado, asesinado. Y todos dirán, o todas diremos: bueno, pero Eva murió sin ver a Jesucristo, a la simiente, que es la simiente santa. Miren, alguno de los que estamos aquí, alguna mujer, ¿alguna de ustedes vio a Cristo en la cruz? Eva tampoco lo creyó. Estamos aquí por fe. Y debido a que creyó, estamos aquí sentados y estamos aquí sentadas. Dios hace cosas grandes. No hay nada más doloroso para una madre que la pérdida de un hijo. Pero ciertamente Eva ya no era la misma mujer del huerto. Había entendido el propósito. Y eso, miren, lo que el Señor está haciendo aquí
y lo que la Escritura nos habla acerca de la simiente, del Salvador del mundo, de aquel que iba a venir, de esa simiente que Dios iba a poner en la matriz, en la mujer, del Señor Jesucristo, que ahora conocemos. Una de las características está en Isaías 42. Yo voy a leer todo el capítulo. Dice Isaías 42: este es mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido. Esto es una profecía en Isaías que se ha llamado, que es una profecía mesiánica, hablando del Mesías. Dice: este es mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Miren, Dios no se lo dijo a Eva. Isaías ni siquiera había nacido, estaban ellos dos, Adán y Eva, no más. Pero hermanos, hermanas, esta primera mujer entendió esto. Ella entendió en su espíritu esto: traerá justicia a las naciones. Versículo 2: no gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que se extingue. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra la justicia. Las costas esperarán su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos, el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora en ella y espíritu a los que por ella caminan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia. Está hablando del siervo, de ese hijo que esa mujer iba a tener. Y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Jehová, este es mi nombre. A ningún otro daré mi gloria, ni a los ídolos mi alabanza. He aquí ya se cumplieron las cosas primeras. Yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a la luz, yo os las haré saber. Antes que salgan a la luz, yo las haré saber. Antes que esto se cumpliese en lo natural, el Señor se las hizo saber a Eva. Díganme, ¿qué mujer no podría ser restaurada con esta palabra? Cuando su padre le dice: mira, tú eres aquella fuerza vital que yo voy a tomar y con la que voy a hacer, con la que yo voy a hacer. Tú te ves destruida, te ves desalentada, pero yo puedo hacer todo. Soy yo el que lo hace. Miren, la palabra empoderamiento, muy usada aún dentro de las iglesias cristianas, tiene muy buen significado y está bien. Pero cuando dentro de la iglesia no entendemos ese poder que ya Dios nos ha dado, la utilizamos para enfocarnos en nuestras propias metas. Empezamos a reclamar un poder para empezar a encaminar y a tomar nuestras propias decisiones con una autonomía que de pronto racionalmente pensamos que es una autonomía frente al varón, pero realmente estamos pensando en una autonomía frente a Dios. Mujer, tenemos que redireccionar esta palabra en la congregación. Dios nos creó empoderadas, pero por la potencia y el poder de Él, pero con la palabra de Él. El empoderamiento mal manejado
se enfoca en que la mujer organice sus propias metas y no deje que nada ni nadie interfiera, que sus pensamientos están completamente alineados a sus propios objetivos. Es como un mirar hacia adentro, pero no levantar la visión a todo lo que se nos ha sido dado. Mire, el empoderamiento no es a nivel interior, ya está. ¿Qué es el empoderar? Es hacer el propósito de Dios, sojuzgar la tierra, administrarla. Pero no nos dejó esa labor a solas a nosotras. Puso también al varón, hombres y mujeres, y estamos agarrados, vengan, por algo que Dios nos dio por igual. Mujer, por eso Dios no te quiere empoderada. ¿Para qué? Ya estás empoderada. Él te quiere quebrantada a sus pies, porque es de la única manera que vamos a entender ese propósito. ¿Empoderada para qué, Señor, en este tiempo? ¿Empoderada como en mi casa, Señor? Y eso no es hablar más duro que el varón. Eso no es humillar al varón como hoy se está viendo, menospreciar ese aspecto varonil del hombre, tanto que muchos ahora quieren vestirse de mujer y hablar como femenino. Les da miedo hablar como un hombre, les da miedo. Me decía uno de mis hijos días pasados, le decía yo: hijo, tienes que ser caballeroso, ven, eso uno de mujer lo admira, qué rico. Me decía: mamá, a mí me da miedo. A mí me da miedo ofrecerle una silla a una niña. Me pega. Me dice, me resulta con que si es que está enferma, que si es que yo creo que es que está que se desmaya, que es débil, que no, mamá, yo soy incapaz, yo no puedo hacer eso. De pronto una señora de edad sí, pero no por lo que esté viejita, porque la señora de edad sabe lo que es un caballero, sabe lo que es un varón que la atienda. Pero las niñas de hoy quieren ser machas y quieren que los hombres se porten como mujeres. Venga, a cada uno Dios nos dio lo nuestro. No hay nada más bonito que esa sensibilidad femenina. Y no es por falta de fuerza y energía y vigor. Dios lo está diciendo. Dios lo está diciendo. Nos hizo una fuerza vital, una fuerza salvadora para el hombre. Eso dice la Escritura. No me lo estoy inventando, eso dice en el original. Un yugo, sí, pero para caminar ambos. Venga, no vamos a poder ser capaces en este mundo de gobernar hombres y mujeres. Afuera no se les exige, ellos no saben y no entienden esto, que sigan agarrados. Pero dentro de la iglesia, mujeres, empoderamiento es una apropiación del poder individual. Es en yugo, es teniendo en cuenta al otro y viéndolo como un igual. Y estoy hablando a varones y estoy hablando a mujeres. Es teniendo en cuenta al otro. Cuando la palabra dice: estad sujetas, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, ¿qué se nos ha enseñado? Agache la cabeza y copie. Agache la cabeza y aguante. Eso se nos ha enseñado. Yo quisiera que mi esposo viniera un momentico por acá. ¿Qué es sujeción? ¿Qué es sujeción? Estar sujetas, sujetarse, sujetas. Él me sostiene. Él es mi fuerza también. Yo soy su yugo, soy esa ayuda que socorre. Pero en mi momento de dificultad, en mi momento donde no sé qué hacer, Él me sostiene. Eso es estar sujetas. Y en cambio dice, no recuerdo la palabra, los unos a los otros. ¿Estad qué?
Sometidos no. ¿Ah? ¿Duro? No. Los unos, sometedos. ¿Someterse a la mujer? No. Los unos a los otros. Y eso es vernos como un igual, en sumisión los unos a los otros. La escritura no dice que la mujer sea sumisa al varón, dice sujeta, y ya lo vimos. Pero sí dice: someteos los unos a los otros, en yugo. Y hablo también a las mujeres y hombres solteros, en yugo. Cuando ahora leíamos en Isaías, en el versículo 3 de Isaías 42, dice que Él no, esa simiente, el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, dice que no quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que se extingue, que por medio de la verdad traerá justicia. Eso de que no quebrará la caña cascada es esos juncos que crecen al lado de los ríos, como no sé cómo se llama, la verdad. Aquí se hace referencia como al río Nilo, sobre todo. Crecen unos juncos que son huecos por dentro, pero cuando ellos maduran, cuando el junco madura, se seca y es fácilmente quebrado por la corriente del río. Está tan seco que se vuelve quebradizo, como una oblea, tal vez, como una oblea. Pero de esos juncos así, ya secos, se hacían unas flautas, unos instrumentos musicales. Y el artesano tenía que tener tanto cuidado con ese junco que no se fuera a romper y a partir para hacer esa flauta, le digo yo, ese instrumento. Tenía que tratarlo con tanta delicadeza para poder llevar a cabo su obra, para que ese junco y esa caña seca diera un sonido, una armonía. Por eso la escritura dice del Señor Jesucristo que Él no viene a quebrar la caña que está seca. Mujeres, ¿cuántas veces nos hemos sentido secas? Nos hemos sentido tan débiles que miren, una mirada tal vez de nuestro esposo o una mirada del jefe, una mirada de cualquiera nos hace llorar. ¿Cuántas veces nos hemos sentido tan frágiles? Pero el Señor dice: venga, mi siervo, el Señor Jesucristo no viene a quebrar la caña cascada, la caña débil, ni a apagar el pabilo que humea. En las lámparas de aceite antiguas se ponía un pabilo para que fuera quemado y alumbrara. Y llegaba un momento en que estaba tan quemado ese pabilo que lo que hacía era expeler un humo gris que afectaba, que no gustaba, y la luz era tenue. Y lo más fácil era ¿qué? Apagar ese pabilo y cambiarlo. Esa era la fácil. Pero el Señor Jesucristo es experto en limpiar, en restaurar, en reutilizar ese pabilo que muchos dicen que ya no sirve, ese pabilo que molesta, que fastidia, que estorba. El Señor Jesús no le estorba. Él dice: ven, yo puedo hacer de ti luz. Ven que yo te voy a limpiar, mujer. Ven que yo quiero suavemente quitar lo dañado, lo que no sirve. Volver a encenderte con mi luz, con mi esperanza, porque estoy en ti. Eres vasija útil en mis manos, mujer. Esther, la reina Esther, huérfana de padre y madre,
Ella no necesitó decir frente al rey: me voy a empoderar, soy la reina. Ella entendió quién era delante de Dios y entendió en el momento en que allí en el libro de Esther, si quieren leer la historia, es muy bonita. Todo un pueblo, su pueblo, iba a ser exterminado. Esta mujer huérfana, esta mujer que había nacido bajo yugo y bajo esclavitud del imperio más grande y de la potencia a nivel mundial en su tiempo. Persia fue el primer imperio mundial de la civilización humana, primer imperio mundial. Esta mujer lo puso de rodillas, pero en quebrantamiento. Ella no usó el ser la reina, el ser la consorte del rey de Persia. Ella usó lo que Dios hizo en secreto desde su niñez. Esa huérfana que quizás, y sabemos si hoy ser huérfano es como una noticia, en ese tiempo ser huérfano y las viudas y huérfanos era lo más bajo de la sociedad. Pero Dios dice que Él viene a restaurar al desamparado. Hemos leído estos días, ya para terminar, hemos venido estudiando el Salmo 22, 23, 24, donde en el Salmo 22 el Señor nos habla de una buena nueva. El Señor nos habla de una salvación. El Salmo 23 del cuidado y señorío del buen pastor. El Salmo 24 del Rey de Gloria y el triunfo de nosotros en Él, a través de Él y con Él. Pero el Salmo 25 nos habla de lo que somos en Él ya. Es todo el proceso. Salmo 22, 23, 24. Y el 25 dice: a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado. Pero a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Mujeres, ahora, conociendo y entendiendo nuestro propósito en Dios, podemos levantar nuestra alma a Él en olor grato y fragante para el Dios de los cielos. No es empoderamiento, ya lo tenemos en Dios, bajo la sujeción de Dios. Es quebrantamiento a sus pies. No es como la reina Vasti en Esther, que el rey Asuero la llama para mostrarla como una belleza, para que le modelara, la vio como una cosa, como mujer. La reina Vasti era muy bella y el rey la manda a traer para mostrarla, y ella se rehusó y la sacaron del poder. Esa es la manera de Esther, que pudo estar en dignidad y honra porque su Dios se lo había dicho, no porque nadie se lo dijera. Esa identidad no tenemos por qué pedir que nos la afirmen de afuera. La identidad en Cristo nos la afirma Él desde dentro de nosotras. Quebrantadas mujeres, a sus pies.